Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 14 de la materia de Pentateuco. Vamos a terminar de ver el libro de Deuteronomio. Esta es la última clase que vamos a estar viendo de esta materia y abarca los capítulos del 16 al capítulo 34. Como pueden ver, pues es bastante información. Damos como unos toques ligeros, ¿verdad?, acerca de cada uno de los capítulos que nosotros tenemos acá en estudio, porque pues sí, no nos queda mucho tiempo como para poder desarrollar a profundidad cada uno de ellos, pero espero que ustedes sí puedan hacerlo, ¿verdad? Puedan apartar el tiempo para poder hacerlo. Comenzamos en el capítulo 16 hasta el capítulo 26, en el versículo 19, habla acerca de las leyes de la justicia y de la humanidad. Dice que en Israel regía una teocracia, quiere decir, ¿verdad?, que el que reinaba era Dios, ¿verdad? El gobierno era el de Dios. Se habla también de las funciones civiles que habían y religiosas y que se unían para que todo quedara bajo la dirección divina. Es decir, Dios tenía listo todo, ¿verdad?, para el pueblo de Israel. Él siempre quiso lo mejor. Lo vemos a través de los profetas, lo hemos visto a través de toda la historia que hemos visto en lo que es el Pentateuco. Dice que acá los jueces serían escogidos por el pueblo, representantes de Dios para proteger los derechos del pueblo y juzgar imparcialmente. Eso es algo que muestra que Dios es un Dios de justicia. Él siempre va a querer que todo se haga de manera imparcial, que se haga de manera objetiva, ¿verdad? No como nosotros los humanos que pues nos equivocamos muchas veces y decimos algo, ¿verdad?, con el que podemos estar juzgando a alguien sin saber, sin conocer. Entonces Dios le iba a dar a Israel un rey, ¿verdad? En su tiempo Moisés adelantaba las condiciones bajo las cuales se había de establecer un reinado. Y son las siguientes: que tenía que ser elegido por Dios e israelita, no debía aumentar para sí caballos ni volver a Egipto, el rey no debía depender del poderío militar ni de alianzas en otras naciones, sino del poder divino, no debía tomar para sí muchas mujeres, debía ser espiritual y no sensual, no debía amontonar para sí riquezas, es decir, que no debía usar poderes para fines egoístas, sino para servir al pueblo de Dios. Y debía escribirse una copia de la ley para el rey. Es decir, el rey tenía que conocer todo, ¿verdad? Él tenía que saber todo. Luego vemos otro detalle importante, es las porciones de los levitas. Eso lo vemos del capítulo 18, del 1 al 8, donde dice que Dios guardó la vida de los primogénitos en la noche de la Pascua. Ustedes se recuerdan de ese momento en el que esa fue la última de las plagas, porque eso le pertenecían a Dios. Entonces dice, Dios tomó a los levitas en lugar de los primogénitos para que estos pudieran servir en el tabernáculo, enseñar la ley y ayudar a los sacerdotes. Para eso eran los levitas. Luego tenemos otro detalle importante que son los profetas. Eso lo vemos del capítulo 18 siempre, pero en los versículos del 9 al 22, donde dice que Dios promete que levantaría una orden de profetas para no acudir a los adivinos y espiritistas. El hombre que se lanzaba al oficio profético, es decir, decía que iba a ser usado como profeta, primero tenía que tener muy en cuenta algo: que sin ser llamado por Dios se le iba a considerar un profeta falso. Es decir, no cualquiera podía venir y decir que iba a ser profeta, sino que tenía que venir por un llamado de parte de Dios. Luego tenemos las ciudades de refugio, que ya hablamos un poco acerca de ellas. Eso lo vemos en el capítulo 19, del 1 al 14. Luego tenemos algunas leyes diversas que están de los capítulos 19 al 26. No vamos a entrar en detalles con estas leyes, ¿verdad?, porque algunas ya las conocemos. El Deuteronomio nos hace a veces como una recapitulación, ¿verdad?, de todas las cosas que Dios les dijo, quedaron establecidas acá en un solo libro. Y sí quiero recordarles un detalle súper importante que le dijo al pueblo de Israel: que debían destruir a los cananeos y sus ciudades para no contaminarse con las costumbres paganas. Eso es un detalle que Dios les mencionó en el capítulo 20, del 16 al 18. ¿Por qué? Porque Dios los quería para Él, o sea, quería que ellos se apartaran para Él, que fueran santos para Él, apartados para Él. No quería que se contaminaran
en la ciudad a la que ellos iban a entrar, porque ellos tenían sus costumbres, su cultura y todo lo demás, y además de que adoraban otros dioses. Entonces, por eso acá se les dice que tienen que destruir todo, ¿verdad? No dejar nada para que ellos no puedan contaminarse con esas costumbres paganas. Luego se habla del atavío de las vestimentas entre los dos sexos, es decir, hombre y mujer. Se deja establecido que la ley, ¿verdad?, los protegía de la perversidad e inmoralidad. El hombre tenía que usarlo de hombre y las mujeres lo de mujer. Antes, pues si ustedes se recuerdan, los hombres también usaban una túnica. Entonces, pero había ciertas cosas que se hacía notar, ¿verdad?, de que era de un hombre. Dice que la esclavitud, también el concubinato y la poligamia y el divorcio eran tolerados, pero muy restringidos. La esclavitud no existía en gran escala como en otras naciones, y las leyes mosaicas en cuanto a estas desgracias eran muy humanitarias. Si hubieran esclavos, ¿verdad?, ellos tenían que hacer así, muy humanitarios. Moisés, creo que es un detalle súper importante a destacar, que él no instituyó el divorcio, sino que toleraba una costumbre ya arraigada en Israel. Y eso lo vemos cuando en Mateo 19:8 se dice de que Moisés lo toleró, ¿verdad? Lo pasó por alto, porque creo yo que eso es un tema sumamente complicado, de verdad, que cada quien puede tener su apreciación de eso. La ley, dice, obligaba al hombre a tener una ofensa concreta como causa para repudiar a su mujer y darle un certificado legal de repudio. Se limitaba a una sola causa, y era alguna cosa indecente. El divorcio era permitido por la dureza de vuestros corazones. Eso fue lo que se le dijo a ellos, ¿verdad?, al pueblo de Israel en Mateo 19:8. Para Dios no existe esto, pero a causa de lo que había en sus corazones, les fue permitido de alguna manera, ¿verdad? No es lo ideal, de verdad que no es lo ideal, y yo creo que depende, ¿verdad?, de mucho del acercamiento que podamos tener nosotros con Dios, para saber que nosotros tenemos que cumplir con Dios tal y como lo dice su palabra, y más en cuanto al matrimonio. Luego, en los capítulos 27 al 30 se habla de bendiciones y maldiciones. De verdad me gusta mucho leer estos capítulos y siento que aprendo mucho, porque le dice que estas bendiciones pues iban a venir a su vida, pero si no cumplían con lo que él les decía, pues iban a venir maldiciones. Dice, llegamos a una de las secciones más fundamentales del libro de Deuteronomio, y este es el tercer discurso de Moisés. Pertenece a la sección mayor del libro que sigue Deuteronomio, que tiene que ver con el futuro en la tierra. Se relaciona con la nación de Israel y el futuro de la tierra prometida, y aquí encontramos el pacto palestino que Dios hizo con Israel. Se explican las bendiciones y maldiciones que acompañarían al pacto en el monte Sinaí, e invita a la nueva generación a renovarlo. Es decir, recuerde que ya habían muerto todos los que no creyeron que podían ganarse la tierra prometida para ellos, es decir, hacer un esfuerzo por entrar a la tierra prometida. Entonces, esa nueva generación tenía que renovarse, ¿verdad?, haciendo un pacto con Dios. Los pactos que Dios hace se dividen en dos clasificaciones diferentes: los condicionales e incondicionales, es decir, con condiciones y sin condiciones. El pacto tiene que ver con el futuro de Israel. Los israelitas se encontraban entonces en el lado oriental del río Jordán. Estaban preparándose para entrar en la tierra. Ahora esta era la nueva generación. La nueva generación había muerto, la vieja generación, perdón, había muerto en el desierto. El mismo Moisés no entraría en esa tierra. Y créanme que yo leyendo, o sea, yo sé y conozco la historia acerca de Moisés, pero yo leyendo esto de verdad me conmovía saber que Moisés no pudo entrar, solo pudo contemplar a lo lejos la tierra prometida. O sea, Dios le dio la oportunidad a Moisés de poder entrar, pero él, a causa, ¿verdad?, de no obedecerle a Dios, no pudo hacerlo. Pero a lo lejos pudo contemplarla. Dios tenía planes perfectos para Moisés. Más adelante pues vamos a ir viendo todo eso. Pero yo creo, no sé, ¿verdad?, mi apreciación personal, de verdad, yo creería que como si hubiera sido Moisés, pasando todo lo que ha pasado Moisés,
desde su nacimiento hasta este punto, no entrar en la tierra prometida, creo que fue algo bastante grande para él que perdió. Pero como le digo, Dios tenía otros planes para él también, ¿verdad? Todo, nosotros a veces Dios pone la línea que nosotros debemos de seguir, entonces nosotros nos desviamos un poquito. Dios nos deja porque tenemos libre albedrío. Luego nos encauzamos, pero ya venimos tal vez con una consecuencia acerca de lo que hicimos fuera de esa línea que Dios nos dio. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. O sea, su vida de verdad fue algo que habló muchísimo de todo lo bueno que era Dios con el pueblo de Israel, porque hizo grandes cosas con el pueblo de Israel al llevarlo hasta este punto. Dice, cuando hayas pasado el Jordán, le dice Deuteronomio 27 del 4 al 5, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. Era un recordatorio que ellos iban a poner. Dice, cuando entraran en la tierra prometida, la bendición del pueblo debía ser pronunciada sobre el monte Gerizim. Y Moisés designó a las tribus que pronunciarían la bendición. Y dice Deuteronomio 27:12, y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Esas eran las tribus que iban a estar en ese monte, entre el monte Ebal, ¿verdad? Que era uno de los montes que acá se menciona, y el monte Gerizim. Solo que en el monte Gerizim se iban a dar las bendiciones. Dice, las tribus que debían pronunciar las maldiciones tenían que estar en el monte Ebal. Y dice Deuteronomio 27:13. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Entre Ebal y Gerizim dice que se formaban valles donde se podía transitar prácticamente, y eso se formaba como un anfiteatro. No sé si podemos lograr imaginarnos un poquito cómo ha de haber sido eso. Ha de haber sido impresionante. Bueno, hay muchas películas, ¿verdad?, que nos muestran acerca de cómo eran las luchas que se daban, las guerras que se daban antes, y justamente era eso, era un valle, ¿verdad?, un espacio donde pudieran estar tranquilamente sin algún obstáculo o algo, ¿verdad?, que los cubriera para una guerra. Pero estos montes dice que formaban un anfiteatro ideal para proclamar la ley ante la multitud. Debían ofrecer sacrificios indicando su consagración antes de poseer la tierra. Estos eran actos imprescindibles para recibir el apoyo divino y alcanzar la victoria sobre los cananeos. O sea, Dios les estaba mostrando todo lo que ellos debían ir haciendo paso por paso, para que pudieran encontrar eso, la victoria ante los cananeos. Dice, a partir del versículo 15 se presenta una lista de maldiciones. Después de entrar en la tierra prometida, la posesión de esa tierra por parte de ellos dependía de una condición. Podríamos compararlos con inquilinos que tenían que pagar un alquiler. Dios era el dueño de la tierra y el alquiler sería la obediencia a Dios. Porque cuando nosotros pagamos un alquiler, pues hay que dar cierto dinero, pero en este caso, lo único que Dios quería era obediencia. O sea, la única forma de poder pagarle a Dios donde ellos iban a estar era a través de la obediencia. Había, en el capítulo 28 dice, se continúa hablando del futuro de Israel. Moisés pronunció la parte condicional del pacto. Las bendiciones en esa tierra estarían determinadas por la obediencia de los israelitas a Dios. Eso es sumamente importante, y yo creo que hasta ahora en día es tan importante que podamos ser obedientes a la palabra de Dios. No es fácil, porque si no es fácil, estamos en medio de un mundo donde tenemos influencias de muchas cosas, ¿verdad? En nuestros pensamientos, en nuestra vista, en nuestra forma de expresarnos, pero la palabra de Dios es nuestra guía. La palabra de Dios es viva y eficaz, y dice Hebreos que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Significa que en la palabra de Dios nosotros tenemos lo que debemos de hacer para poder ser obedientes y poder recibir las bendiciones que Dios tiene también para nosotros. Dice el 28 del 1 al 2, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios.
O sea, yo creo que las indicaciones estaban tan fáciles, pero como le digo, o sea, no podemos juzgar por qué Israel no obedecía, porque nosotros muchas veces hemos sido desobedientes, y yo creo que es porque a veces no se cumple lo que nosotros queremos, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, y siempre, o sea, indistintamente de lo que nosotros podamos estar pasando, su palabra nos dice que podemos ir ahí, ¿verdad? Y que Él nos va a suplir todas nuestras necesidades, ¿verdad? Él nos va a suplir todo lo que nosotros necesitemos conforme a sus riquezas en gloria. Eso nos dice en Filipenses 4:19. Entonces son cosas que la palabra de Dios la dice y que nosotros tenemos que creer en medio de una dificultad. Y alguna de las promesas que quizás más amo yo es donde dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque yo sé de verdad que Él va a suplir cada una de mis necesidades, y lo va a hacer con todos los que somos hijos de Él, y que en la medida de lo posible nosotros tratamos de obedecer la palabra. Dice que esta es la parte condicional del pacto. Solo serían bendecidos si obedecían a Dios. Moisés enumera extensamente y con detalle las bendiciones y las maldiciones, de manera que era elección del pueblo lo que ocurriría a partir de ese momento. Estaba en manos de ellos, ¿verdad? Si obedecían pasaba esto, si no obedecían pasaba lo otro, ¿verdad? Bendiciones y maldiciones. Moisés les invita a renovar el pacto y ser leales a Dios, presentándoles dos alternativas: servir a Jehová o servir a sus enemigos. Eso lo vemos en el capítulo 29 y 30, donde dice que estos capítulos son considerados como el pacto palestino. El doctor Schaeffer, que fue destacado teólogo y autor estadounidense, también el fundador y primer presidente del Seminario Teológico de Dallas, él dice que consideraba los capítulos del 28 al 30 como el pacto que Dios estaba estableciendo con ellos. La Biblia de Scofield, con referencia, dice que el pacto comienza en el 29 y llega hasta el capítulo 30, el versículo 10, con el capítulo 29 como introducción. Aunque el pacto propiamente dicho se encuentra en los primeros 10 versículos del capítulo 30, y el capítulo 29 es como lo preliminar. Las palabras de introducción al pacto palestino son estas, y aquí comienza el cuarto discurso de Moisés. Dice: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en el Horeb. Eso lo vemos en Deuteronomio 29:1. El pacto que él concertó en Horeb fue en los 10 mandamientos, lo que nosotros conocemos, ¿verdad?, como la ley mosaica. El pacto que Dios iba a hacer con ellos tenía una relación con la tierra y se llama el pacto palestino, ¿verdad?, porque era el lugar ya justo donde ellos iban a estar viviendo. Dios hizo el pacto con ellos un poco antes de que entraran en la tierra. Estos israelitas eran niños y adolescentes cuando presenciaron alguno de los incidentes que tuvieron en el desierto. Dice: las personas mayores en la nación habrían tenido 70 años, y después de viajar a través del desierto, solo Josué y Caleb quedaron de la generación antigua. Este detalle de este versículo de verdad me gusta mucho. Yo creo que es algo que nosotros podemos dejarle a las personas que nosotros conocemos, contarles, bueno, a la familia, pues a la familia, a los hijos, ¿verdad?, darles este seguimiento de contarles lo que Dios ha hecho en nosotros, contarlo a otras personas, para que estas personas puedan seguir dándole seguimiento a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y que es un Dios real, y que conocen a alguien que ha disfrutado del amor y de la bondad de Dios y de los milagros de Dios. Dice el capítulo 29 del 3 al 4: las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír, porque estamos hablando de la generación que no sabía de eso. A pesar de ver todas estas señales, todavía no percibían los alcances de la portentosa intervención de Dios en su historia. ¿Por qué? Porque ellos todavía quizás no lo concebían, o cuando sus padres se los contaron, pues ellos pensaron que era como quizás una historia, ¿verdad?, así no real, ¿verdad? Pero sabemos que Dios hizo algo grande en la vida del pueblo de Israel. El capítulo 29, versículo 5 dice: y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestros calzados se han envejecido sobre vuestro pie.
Eso es algo sorprendente, de verdad que eso fue un milagro, ¿verdad? Porque yo creo que, bueno, más que todo nosotros las mujeres, ¿verdad? Tendemos a decir, esta ropa ya no me gusta, voy a cambiar esta ropa, se me rompió esta camisa, la voy a cambiar. O simplemente voy a ir a comprar ropa porque solo quiero comprar ropa, porque tengo un evento, porque tengo una fiesta, una celebración, lo que sea, ¿verdad? A la cual yo voy a asistir. Espero que sean fiestas cristianas, ¿verdad? La mayoría de lo mejor podría ser eso, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esto, dígame usted, ¿cómo nos podemos imaginar caminar por 40 años sin que la ropa y el calzado se gasten? De verdad que fue un milagro. Yo siento que a veces nosotros compramos algún zapato, ¿verdad? Y me pasa mucho a mí, que normalmente veo un zapato y me gusta, lo compro y tiene una suela sumamente delgadita, pero como me gusta el zapato, yo me lo pongo, que me va a durar unos 3, 4 meses. Y de ahí, ya nada. Y eso me pasó hace poco con unos zapatos que me gustaban mucho, pero la verdad que no lo usé mucho tiempo y se me arruinaron. Entonces se puede imaginar ustedes con 40 años donde no se les gastó la ropa ni los zapatos. O sea, solo Dios, de verdad. Esa es parte de los milagros que Dios obró en el pueblo. Hay muchas cosas de las cuales el Señor no nos ha hablado mucho, pero sí hay ciertas cosas que nos ha revelado. Y con seguridad nos ha hablado acerca de esa tierra. Está ahora mismo desolada y tratan de conseguir agua para ella. Las autoridades agrónomas han dicho que si la tierra pudiera ser rehabilitada por medio del riego, le sería posible mantener a unos 15 o 25 millones de personas. ¿De qué tierra estamos hablando? Actualmente de la tierra de Canaán. Entonces es una tierra que Dios la vio como una tierra prometida, de verdad, decir la palabra que era una tierra que fluye leche y miel, es decir, que iba a haber abundante alimento. Y aún así, en estos tiempos dice que hay cosas que no se había hablado, que Dios no las dijo, pero que esa tierra de verdad fue bendecida por Dios desde el momento en que Él la eligió como la tierra prometida para el pueblo de Israel. Dice acá, en el capítulo 30 encontramos el pacto palestino propiamente dicho que Dios hizo con Israel. En este pacto no había ninguna condenación. Comenzaba diciendo qué sucedería y que ellos, es decir, los israelitas, se convertirían al Señor su Dios cuando Dios mismo, ¿verdad?, cambiaría sus corazones. Y esta fue una promesa incondicional de visión futura. Luego nos vamos a los últimos capítulos, del 31 al 34, que mi recomendación de siempre es que puedan leerlos, de verdad. Si hace su devocional diario, tómese un capítulo de Pentateuco, de la materia que estemos viendo, y que pueda leerlo, porque siento yo que la palabra pues es viva y eficaz. Y definitivamente que cuando nosotros la leemos con propósito, Dios puede revelar a nuestra vida, ¿verdad?, lo que Él quiso plasmar en la palabra. Dice acá, al cumplir 120 años, al gran dirigente sabía que le quedaba poco tiempo antes de morir. Alentó a los israelitas a esforzarse para tomar posesión de Canaán y puso de sucesor a Josué. Entregó a los levitas el libro de la ley para guardarlo junto al arca en el lugar santísimo y enseñarla en los años sabáticos al pueblo. El libro de la ley posiblemente contenía casi todo el Deuteronomio, o por lo menos parte importante que se encuentra en los capítulos 27 al 30. En el capítulo 31 encontramos los consejos de Moisés, que es una canción de Moisés y se extiende hasta el capítulo 34. Esta última sección de Deuteronomio comienza con el quinto discurso de Moisés, que se encuentra en este libro y que él presentó ante los hijos de Israel. Llegamos al final de la vida de Moisés. Todo lo que hemos estudiado hasta aquí del Antiguo Testamento ha sido escrito por Moisés. Y gran parte de este material ha tratado acerca de Moisés mismo. Él fue una persona clave del tiempo que salieron los israelitas de la tierra de Egipto. Fue el líder de Israel durante 40 años. Nos ha dejado un registro de los 120 años de su vida. Y entonces vemos que aquí llega el punto en el que él se siente preparado para morir, porque sabía que no iba a entrar a la tierra prometida. De verdad, yo siento que Moisés pudo haber entrado, pero bueno, como le digo, Dios tenía planes diferentes para él. Dice en el capítulo 32 encontramos el canto de Moisés. Dice que fue uno de los cánticos que la nación debía aprender, era como un himno nacional.
fue una canción que Dios le dio. Cada israelita debía conocerlo y enseñarlo a sus hijos. Eso lo vemos en el capítulo 32. Dice, los cantos de una nación influyen en una nación, quizás más de lo que influyen las leyes. Ahora este cántico de Moisés fue realmente profético. Este cántico, si nosotros podemos verlo, en el capítulo 32, versículo 4, dice que Moisés designa a Dios como la roca. Y me gusta mucho esta metáfora porque dice que es una metáfora expresiva del poder y la estabilidad divina. Era el refugio y defensor de su pueblo. En tiempos de ataque, las personas en peligro podían defenderse más fácilmente. Por eso se consideraba la roca un lugar propicio para un lugar de refugio. Y Moisés estaba diciendo que Dios era su roca. Es decir, Dios lo protegía, Dios lo cuidaba, sabía que si estaba con él, nada podía pasarle. Y eso mismo nosotros debemos de creerlo siempre y saber que su palabra se cumple, ¿verdad? Si para Moisés fue así, cuanto más para nosotros, ¿verdad? Estamos en un mundo y un tiempo diferente, pero Dios sigue siendo el mismo. Dios es el mismo de ayer, el de hoy, y lo va a hacer por siempre. Dice acá, Moisés bendice a las tribus en el capítulo 33, convocó a las tribus, excepto a Simeón, y profetizó poéticamente las bendiciones que ellas recibirían al establecerse en Canaán. Jacob sintetizó la historia de la conducta de sus hijos, que a veces fue triste y humillante. Moisés, por el contrario, pasa por alto sus pecados y presenta la gracia mostrada por Dios a favor de ellos. Con ojo profético, el anciano caudillo vio la tierra prometida y la ubicación posterior a cada tribu. Luego, en el capítulo 34, tenemos la muerte de Moisés. Y dice que fue extraña, porque dice, quizás surja la pregunta de si Moisés escribió acerca de su propia muerte. Bueno, bien pudo haberlo hecho. El Señor le había dicho ya que iba a morir, es decir, había escrito antes de lo que a él le podía pasar. Pero, sin embargo, muchos creen que esta sección de la muerte justamente de Moisés la escribió Josué, y que este último capítulo forma parte del libro de Josué, ¿verdad? Esa es como una apreciación que hay, ¿verdad? Una forma de ver las cosas. Dice, ¿por qué se guardó en secreto el lugar de la sepultura de Moisés? Nos enteramos al leer la epístola universal de Judas en el versículo 9, que el diablo luchaba con el arcángel Miguel, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Satanás no quería que Moisés apareciese en el monte de la transfiguración. ¿Ustedes se recuerdan de ese momento en el cual estaba ahí Jesús? Y también no solo se apareció Moisés, también se apareció Elías. Dice, de modo que Dios mismo cuidó del entierro y de la sepultura de Moisés. Y así Moisés sería levantado de los muertos, traído a la tierra, y aparecería allí con el Señor Jesucristo mismo. De verdad que no sé si Moisés hubiera tenido la oportunidad de entrar a la tierra prometida, no sé si hubiera pasado por esto, la verdad no sé. Eso es algo, son preguntas mías, ¿verdad? Y yo creo que es sumamente importante que Dios haya permitido que Moisés estuviera al lado de Jesús, como diciéndole, o sea, todo lo que viviste, todo lo que pasaste, aquí te lo vengo a compensar, ¿verdad? Al estar al lado de Jesús, de Jesucristo. Cuando Cristo fue transfigurado en la cima de un monte, Moisés y Elías aparecieron con él en el monte de la transfiguración y hablaron sobre la muerte cercana de Jesús en Jerusalén. Dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor, y oraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Dice que nunca se levantó antes de Moisés ni después de Moisés alguien como él. Alguien nunca más se levantó, dice profeta en Israel, como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Eso lo vemos en Deuteronomio 34 del 10 al 12. Moisés era alguien especial para Dios, a pesar de sus errores, a pesar de las cosas que no hizo bien. Pues Dios
tenía cosas mejores para él, definitivamente. Y aunque algunos podemos decir, la vida de Moisés de verdad dejan marcado quizás mucho la forma en cómo nosotros debemos de tener una relación con Dios. De verdad, a mí me enseña mucho la vida de Moisés y espero que a ustedes también. Gracias por llegar al final del estudio de esta materia de Pentateuco. Súper agradecida con Dios por la oportunidad de poder compartir con ustedes y saber que estamos listos para poder compartir con otros lo que Dios nos ha enseñado en esta materia. Bendiciones.